Bienvenidos a la clase número 4 del área de biología. Validatubachillerato.com, especialistas en validación Saber ICFES. El día de hoy, en esta clase, apuntaremos a los conceptos básicos de química, toda la conformación química de las sustancias y a partir de ahí desarrollaremos una serie de actividades que pueden ser resueltas a través de los talleres complementarios. Iniciamos. Una de las grandes preocupaciones siempre es saber la química de las cosas. Todo lo que está a nuestro alrededor se llama materia. Materia es todo aquello que no vemos, pero que está a nuestro alrededor. Nuestro cuerpo necesita y requiere de una serie de nutrientes que son los que nos permiten conformar una dieta para poder así desarrollar toda la fuerza o energía que nuestro cuerpo requiere para el desempeño de las diferentes funciones orgánicas. Dentro de los alimentos podemos decir que tomamos o recibimos una serie de nutrientes esenciales, de los cuales esos nutrientes podemos hablar que se dividen en 6 clases. Unos son los carbohidratos, que son la mejor fuente de energía para el crecimiento y para la actividad física y mental. Otro nutriente esencial que nuestro cuerpo requiere es la fibra, donde la fibra permite que todo nuestro sistema intestinal desarrolle las funciones como debe ser, eliminación o absorción de los nutrientes que se requieren. El tercer grupo de nutrientes se conoce como las vitaminas, donde las vitaminas regulan los procesos químicos del cuerpo y ayudan a convertir las grasas en energía. El cuarto grupo de nutrientes se conoce como las grasas y son las que proporcionan la energía y forman bajo la piel una capa de tejido que es la que nos permite conservar el calor del cuerpo. El quinto grupo se conoce como las proteínas, donde las proteínas son la materia prima de las células y de los tejidos y producen las hormonas y otras sustancias químicas que son las que activan los diferentes procesos de nuestro organismo. Y el último grupo de nutrientes lo conforman los minerales, que ayudan a construir los huesos y a controlar el equilibrio y el líquido y las secreciones glandulares. Pero ¿de qué están compuestas todas las sustancias? Pues las sustancias, en el caso de las vitaminas, son unas sustancias orgánicas que están presentes en cantidades muy pequeñitas en los alimentos, pero que el cuerpo las necesita para poder crecer y desarrollarse normalmente. Son factores vitales en la dieta y todas las vitaminas se descubrieron en relación con las enfermedades que aparecen cuando estas vitaminas carecen o cuando tenemos una deficiencia de vitaminas, pues entonces aparecen las diferentes enfermedades. En total, nuestro cuerpo asimila 13 vitaminas, que son las principales, la A, la C, la D, la E y la K, y donde la vitamina B es un complejo de vitaminas, es decir, donde la vitamina B se descompone en una serie de, digamos, compuestos donde cada uno aporta al desarrollo nutricional. Encontramos la vitamina B1, que se conoce como la tiamina, o es la que nos proporciona el color de nuestro cuerpo, la B2, que es la riboflavina, la B3, la B5, la B6, la B9, que es el ácido fólico o la fuerza de nuestros huesos, y la B12. Las vitaminas, ¿dónde se encuentran? El gran potencial de las vitaminas podemos decir que las encontramos en todos los productos de origen vegetal, es decir, en todas las frutas y las verduras. Debemos mantener una dieta nutricional alta en vitaminas, donde el consumo de frutas y verduras proporcionen un buen aporte
calórico, proteínico, mineral a nuestra dieta. Tenemos que, por ejemplo, la vitamina A la encontramos en la carne, en algunos productos verdes y en las zanahorias. Asimismo, la vitamina B1, como vemos en la imagen, gran cantidad de las frutas y verduras son las que aportan un muy buen desarrollo de las vitaminas. La vitamina A aporta todo la salud visual, o sea, todas aquellas personas que tienen alguna deficiencia visual o presentan alguna enfermedad visual, quiere decir que tienen una deficiencia en la vitamina A, que por lo tanto deben consumir muchísimos alimentos que estén ricos en este producto, tales como el hígado, la yema del huevo, los lácteos, las espinacas, el melón, y donde la función de esta vitamina es aportar al crecimiento y la hidratación de la piel y sobre todo ayudar al buen desarrollo de la visión. Se dice que la vitamina A es un antioxidante natural. La vitamina C, que se encuentra en todos los cítricos, todas aquellas frutas o verduras cítricas hacen un muy buen aporte de la vitamina C y es una fuente muy importante de desarrollo para la creación de fuerza en nuestro organismo contra los microorganismos. No se encuentra, ¿dónde no se encuentra la vitamina C? En la carne o en los lácteos, ahí no encontramos vitamina C. La vitamina D. La vitamina D es la que apunta a la absorción del calcio, es decir, a la formación de nuestros huesos. Es muy importante el consumo de los pescados, de los grasos, de los huevos, de la carne y la leche, que es donde se encuentra toda la vitamina D. La vitamina E se dice que es un antioxidante, es decir, él se encarga de que nuestro organismo pueda desarrollar plaquetas para como unas formas protectoras frente a diferentes bacterias. Es la que nos permite crear un sistema inmune frente a las bacterias. Muchos alimentos se encuentran en la vitamina E, tales como en los aceites vegetales, en algunos tejidos adiposos de los animales, y especialmente la vitamina E la encontramos en las hojas verdes, cuando consumimos leguminosas como repollos, como coliflor, espinacas, ahí encontramos vitamina E. La vitamina K, importante para la coagulación sanguínea, interviene en los distintos factores que implican coagulación, es decir, que nuestra sangre pueda tener un sistema de secado rápido. Alimentos que son fuentes de vitamina E son los vegetales verdes, el hígado, los huevos y los quesos. La vitamina B es todo un complejo. En diferentes productos o sustancias encontramos la vitamina B, que va desde la vitamina B1 hasta la vitamina B6. Súper importante que nosotros podamos desarrollar el consumo dentro de una dieta alimenticia equilibrada, que nos permita a nosotros obtener de cada una de las sustancias que nosotros ingerimos las diferentes vitaminas. A su vez, dentro de las sustancias que nosotros debemos adquirir diariamente están las proteínas, que son unos compuestos constituidos por aminoácidos y que son los que se encargan de crear toda una cadena o unos vínculos al interior de nuestro organismo, y son los que nos permiten el crecimiento y a su vez la reparación del organismo cuando presentamos alguna deficiencia o alguna enfermedad. Solo se consumen para producir energía, y cuando de pronto se han agotado en nuestro cuerpo, pues entonces podemos decir que empezamos a padecer de algún tipo de enfermedad. Por eso de ahí la importancia de ingerir leche, huevos,
que son dentro de los productos naturales los que más aportan al desarrollo de las proteínas naturales. Cuando hacemos un muy buen uso, un muy buen consumo en nuestra dieta de proteínas, entonces nuestro organismo comienza a formar dos cadenas. Una cadena se llama el ADN, que lo habíamos visto en clases anteriores, donde decimos que el ADN es el ácido nucleico que tiene como función transmitir todas las características hereditarias de una generación a la siguiente. Es decir, que cuando yo tengo una muy buena dieta alimentaria, mi ADN va a permitir que a mis descendientes les transmita todas las características hereditarias propias de mi familia. Mientras que el ARN, el ácido ribonucleico, tiene como función es sintetizar, es decir, reducir que todas las grasas que nosotros ingerimos, el ácido ribonucleico, se encarga de reducir todo esto para llevarlo hasta las células y que a su vez se conviertan en mensajeros, es decir, el ARN es el mensajero de toda la función hereditaria que nosotros transmitimos a partir del ADN. Bueno, pero ¿y para qué nos sirve conocer a nosotros todo esto? ¿De dónde vienen las sustancias? Pues resulta que todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nosotros ingerimos, todo aquello que tocamos y no tocamos, es materia. Materia, somos un estado de materia, somos organismos compuestos de materia, donde la materia es todo lo que tenemos a nuestro alrededor, incluso aunque nosotros no lo podamos ver. Hay distintos tipos de materia y la podemos distinguir por sus propiedades, porque las encontramos en pequeñas partículas diminutas que se conocen como átomos, donde cuando los átomos se unen entre ellos, a partir de unas características particulares, forman algo que se llaman las moléculas, y cuando las moléculas están integradas entre ellas a través de unos enlaces o de unas uniones, forman algo que se conocen como los iones, porque así la materia nosotros la podemos encontrar en tres estados, o la materia se presenta de tres formas diferentes. La primera es el estado de la materia en sólido, es decir, cuando está dura, lo que tocamos, lo que percibimos. El líquido estado, el estado líquido de la materia, y en gaseoso. Un ejemplo muy simple para que podamos entender los tres estados de la materia. Vamos a poner el ejemplo del agua, donde el agua, cuando está en estado sólido, podemos decir que la materia es hielo. Cuando el agua la vamos a tomar, se encuentra en estado líquido. Y cuando la materia, el agua, está en las nubes, se encuentra en estado gaseoso. Entonces, resumiendo los tres estados de la materia: sólido, tiene una forma propia, tiene volumen y tiene masa. En estado líquido, la materia toma la forma del contenedor que la lleve dentro. Si es una botella, pues entonces la materia tendrá la forma de la botella. Si es en una piscina, tendrá la forma redonda o cuadrada de la piscina. Y en estado gaseoso no tiene forma propia, no tiene volumen, pero sí tiene masa. Algunos ejemplos de la materia y los diferentes estados. Entonces podemos decir que la materia se puede encontrar de dos tipos: uno en sustancias puras y otro en mezclas, donde las sustancias puras están formadas por un solo tipo de sustancia que posee una composición fija y que no se puede separar. Entonces, dentro de las sustancias puras encontramos los elementos y encontramos los compuestos. ¿Qué es un elemento?
no se puede separar en sí porque es algo único. Y un compuesto es la unión de varios elementos. Otro tipo de materia son las mezclas. Cuando yo uno varios elementos, entonces puedo decir que formo mezclas. Existen dos tipos de mezclas. Están las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Homogéneas son uniformes, es decir, que cuando se mezclan dos elementos, se mezclan de tal manera que ya no se pueden separar. Mientras que las mezclas heterogéneas, yo puedo realizar una separación a simple vista de ellas. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo mezclo agua y azúcar, esa es una mezcla homogénea, porque no puedo hacer una separación a simple vista del agua y del azúcar. Mientras que una mezcla heterogénea sería mezclar agua y aceite. A simple vista yo sí puedo ver dónde está el agua y dónde está el aceite. Entonces una sustancia es materia, porque es algo que está a mi alrededor, y cada elemento es una sustancia pura. El término sustancia es bastante común y se emplea con diferentes significados en el día a día. En el caso nuestro de las ciencias naturales, pues hablaremos de que una sustancia es materia que contiene solo un tipo de átomo o molécula. Entonces, encontramos a continuación un mapa conceptual que puede explicar de forma gráfica qué es la materia, qué es una sustancia, el elemento, que es cuando se tienen átomos iguales, un compuesto, que cuando forman moléculas iguales entre ellas, una mezcla, y una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Hay más de 100 tipos de átomos, donde hay sustancias simples y sustancias compuestas, moléculas sencillas y moléculas compuestas, porque cada elemento está conformado por átomos, donde el átomo es una pequeña porción que no se puede dividir en la materia. Es ahí donde está su esencia, y donde una molécula es la unión de dos o más átomos. Podemos decir que un elemento químico mantiene su identidad o sus propiedades, y que no es posible dividirlo mediante procesos químicos. El átomo no se puede dividir, es indivisible. El átomo está conformado por tres partes, tiene tres cargas. Hay una carga positiva, una carga negativa y una carga neutra. Las partes del átomo son el electrón, que gira alrededor del núcleo. El electrón tiene carga negativa. El protón posee carga positiva y el neutrón posee una carga neutra. Todas las sustancias que nosotros recibimos en nuestro cuerpo o que están en la materia están hechas de moléculas, y en biología, en el área de las ciencias naturales, es importantísimo conocer la cantidad de moléculas que posee una sustancia. Por eso, uno de los términos en ciencias naturales para poder detectar la cantidad de moléculas que posee una sustancia se le conoce con el nombre de mol. ¿Qué es una mol? Una mol son todas las sustancias que están contenidas en el átomo o en la molécula. Entonces podemos decir que es una unidad de medida, es la cantidad determinada de sustancias. Tienen una masa atómica, tienen un peso, donde una molécula es la unión de por lo menos dos átomos, y donde los átomos, para poderse unir,
forman algo o necesitan de una fuerza química que se llama un enlace. Los compuestos dentro de las moléculas son sustancias que están formadas por varios átomos, químicamente en porciones definidas. Voy a ponerles un ejemplo. El agua. La fórmula química del agua es hidrógeno, que tiene 2 moléculas y una molécula de oxígeno. La fórmula química del agua es H2O, quiere decir 2 moléculas de hidrógeno por una molécula de oxígeno. Todos los elementos o todas las sustancias tienen algo que se conoce como el peso atómico o la masa atómica, que es el número de elementos para especificar cuántos átomos tiene. En una gráfica que se conoce como la tabla periódica de los elementos que están en la naturaleza o de los elementos químicos, en esta tabla periódica están contenidos todos los elementos que están descubiertos en la naturaleza. En esta imagen podemos ver como en un solo de los cuadros de la tabla periódica podríamos entenderla de la siguiente manera. En el centro encontramos el símbolo con el que se identifica cada elemento químico. En este caso, la H. El nombre de ese elemento es el hidrógeno. En la parte superior izquierda encontramos el número atómico, es decir, en la cantidad de protones que tiene ese elemento químico. Y en la parte inferior encontramos la masa atómica, es decir, cuánto pesa un solo elemento. Y pesa un solo elemento de hidrógeno tiene un peso atómico de 1,00794 gramos. Entonces, la tabla periódica es una disposición de los elementos químicos ordenados por el número de átomos que tienen y por el número de electrones y por la composición química. Este ordenamiento muestra cómo los elementos cambian periódicamente y que están organizados según sus características, si son metales, si son gases o si no son metales. ¿Para qué sirve una tabla periódica? Realmente la tabla periódica sirve para identificar los elementos y cómo están constituidos cada uno de ellos, es decir, cómo están conformados. Aquí podemos identificar algunos de los elementos que aparecen en la tabla periódica: el carbono, el nitrógeno, el aluminio, el zinc, el cobre. No siempre el símbolo o la forma como se identifica a nivel químico tiene que ver con su nombre. Para ponerles un ejemplo, si nos vamos al zinc, zinc es el nombre, pero su símbolo es el ZN, mientras que su nombre zinc se escribe con C. Es muy importante tener a la mano siempre la tabla periódica para poder realizar el proceso de identificación de los números atómicos y cómo cada elemento, cuando se realiza un compuesto químico, hace su aporte a esa composición. Entonces podemos decir que la tabla periódica sirve para conocer el símbolo de los elementos, que los símbolos casi siempre son una abreviación o una forma corta del nombre, para saber el número atómico, que este es el número de protones que contiene un átomo, y cuál es el factor decisivo que se trata para poder mezclar o realizar compuestos químicos. Pero, ¿qué es un compuesto químico? Pues cuando yo tengo varios elementos y los quiero unir, o los quiero mezclar, en la mezcla de esos elementos se le conoce como un compuesto químico, donde
tomo un elemento A más un elemento B y a partir de ahí aparece un compuesto químico. Entonces en el ejemplo, si se dan cuenta, tomamos 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno y se formó H2O, es decir, un compuesto químico llamado agua. Los compuestos se forman con la unión de 2 o más elementos. Dentro de los principales compuestos que se pueden mezclar entre ellos están los óxidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. Aquí encontramos la fórmula, el compuesto químico del agua, donde 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno forman el compuesto químico de H2O. Dentro de los principales símbolos que nosotros vamos a encontrar en la tabla periódica o dentro de los elementos que más son, digamos, identificados dentro de la tabla periódica, pues encontramos el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, el oxígeno, el fósforo. Muchos de estos elementos usados en el día a día en la composición de nuestros alimentos, pero también en la tabla periódica encontramos unos elementos que se conocen como metales y no metales y también que están, digamos, inmersos dentro de nuestro día a día en el desarrollo de nuestras actividades, asimismo como en la ingesta de los diferentes alimentos. Entonces, muchachos, en el módulo de Biología 4 encontramos los conceptos básicos de química. Para la siguiente clase es recomendable que ustedes o descarguen en su celular o adquieran una tabla periódica para la realización de los diferentes ejercicios en la conformación de compuestos químicos. Feliz día.